Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de la Nieve de Olaya, Antioquia, Colombia. En este domingo 16, la liturgia nos regala el texto de Marcos capítulo 6 de los versículos 30 al 34. Es claramente la continuación del paso que meditamos el domingo pasado. Nos presenta la bellísima figura de Cristo como buen pastor, un pastor compasivo, la compasión que nos pastorea. ¿Y qué nos ofrece Cristo buen pastor? Primero nos ofrece descanso, reposo. Les dijo el Señor, versículo 31, Deute humeis autoi catidian eis eremon topon. Vengan ustedes separados, alejados de la realidad, a un lugar desierto o solitario. Y esta propuesta de Cristo nos recuerda pues que el ser humano no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir, que también el descanso hace parte y es una dimensión importante de nuestro ser y hasta de nuestro quehacer. Nos recuerda que en la vida nosotros estamos llamados a intercalar y combinar bien la actividad y la espiritualidad, la acción y la contemplación, que nuestra vocación es la acción contemplativa y la contemplación activa. Dimensiones que son muy importantes ambas en la vida, porque el hacer y el hacer y el hacer y solo el hacer nos llevaría a lo que llamamos la herejía de la acción, pero también una espiritualidad caracterizada por la pasividad, por el no hacer nada, se convierte en un espiritualismo y termina por convertirse en una vana ilusión o en una vacía emoción. Cierto que la emoción hace parte de nuestra espiritualidad, pero la espiritualidad no se reduce a una emoción. La espiritualidad es fundamentalmente una relación, y una relación pues implica adhesión a una persona, a una verdad, a una propuesta, e implica razón. De manera que el Señor nos invita a esto, a una acción contemplativa y una contemplación activa. El Señor nos invita también, invitándonos a un lugar solitario, pues a regalarnos momentos de soledad silenciosa y silencio solitario, momentos en los que cuidamos de nosotros mismos. El antiguo oráculo de Delfo decía «Gnótise autón», que significa «conócete a ti mismo». Bien, necesitamos momentos para eso, para conocernos a nosotros mismos, para reconocernos a nosotros mismos, para abrazarnos a nosotros mismos, para cuidar de nosotros mismos. Esos momentos que la tradición pues ha llamado retiros espirituales, cuando nos alejamos de nuestros quehaceres cotidianos para ocuparnos del alma, de los temas del corazón, de los temas del espíritu, de la vida en el espíritu. Pero esta propuesta de Cristo también nos invita a la intimidad, porque vamos a un lugar solitario, pero vamos con Él. Vamos a encontrarlo a Él, vamos a intimar a Él, a tener la experiencia que tuvo Juan en la última cena de recostarnos a su pecho. La soledad a la que Él nos invita no es la soledad moderna de los hiperconectados, que viven profundamente solos en la vida real porque totalmente imbuidos en la vida virtual. No es esa la propuesta del Señor. Un ser humano puede vivir una soledad acompañada y puede vivir en compañía de la soledad. El Señor nos reta a que nos desconectemos para que nos conectemos, a que nos desconectemos de tantas redes sociales para conectarnos en la vida real con los otros y sobre todo con Él, para intimar con Él. Porque en la intimidad descansa el corazón, reposa y se goza. ¿Qué más tiene para ofrecernos el buen pastor? El pastor compasivo, la compasión que nos pastorea. Nos ofrece la unidad, que es la característica principal de nuestra iglesia, rebaño del Señor, que es su nota más bella y su belleza más rica. Y es lo que el Señor nos quiere indicar en la primera lectura tomada de el gran profeta Jeremías, capítulo 23, un texto, un oráculo que lo pronunció Jeremías bajo el reinado de Sedecías,
cuando veía con tristeza cómo por la negligencia orgullosa o el orgullo negligente de los dirigentes, el pueblo se dispersaba, se disgregaba y se perdía el valor precioso de la unidad. En ese contexto triste, el profeta siembra la esperanza diciendo en nombre de Dios que un día el Señor vendría Él a reunir, a unir, a agregar, a congregar a su pueblo, y lo haría a través del futuro Mesías, que él lo llama, Jeremías 23:5, lo llama el Sema Sadik, el retoño justo de David, que es claramente una profecía que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, porque dice Jeremías en el versículo 6 que lo llamarán así, Adonai Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Pues el Señor nuestra justicia, que nos agrega y nos congrega y nos hace ser un solo rebaño con la característica basilar y fundamental de la unidad, es precisamente nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué más tiene para ofrecernos el pastor compasivo? La compasión que nos pastorea, la paz. La paz de la cual nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, que escuchamos como segunda lectura. La paz que es la propuesta de Cristo, la paz que es la obra de Cristo y la paz que es la identidad de Cristo. Dice el apóstol Pablo 2:17 que Él vino a anunciar, a evangelizar la paz. Esa es su propuesta. Habla de paz, propone paz. Pero Él también ha realizado la paz. Y en el versículo 15 dice que el Señor, objetivo de su quehacer, es crear lo que el apóstol llama etna kainoi antropon poion eirene, crear un hombre nuevo. ¿Cómo? Haciendo la paz. Esa es la obra de Cristo, es el hacedor de la paz, el artesano de la paz, el constructor de la paz. Y nosotros, sus seguidores, hemos de ser eso hoy en el mundo, en un mundo agresivo, violento, en un mundo que no se cansa de apostarle a la guerra, este triste suceso que hemos visto en Haití, terrible. No hemos entendido que el Señor nos quiere constructores de paz, bienaventurados porque fabricadores, artesanos de la paz. Y la paz es su identidad, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 14 que Él, autos garestinge eirene gemón, Él es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz, esa es su identidad, ese es su nombre. El Papa Francisco en la Fratelli Tutti ha denunciado lo que él llama la cultura de los muros, lo que él llama muros en la tierra y sobre todo muros en el corazón. Son culturas excluyentes que tienden a marginar y a descartar seres humanos. Pues bien, el apóstol Pablo hoy nos recuerda que Cristo es un demoledor. ¿Un demoledor de qué? Un demoledor de muros. Demuele los muros y demuele normas y preceptos que creaban sistemas de exclusión. Porque el Señor, dice el apóstol Pablo, fue a unir y a crear de los muchos un solo cuerpo, un solo rebaño, una sola iglesia, dando muerte, destruyendo la enemistad, dice el apóstol Pablo. En esta época tremenda de esta cultura de muros reales, muros virtuales, muros culturales, de exclusión, de marginación, donde como si fuese la existencia humana una batalla, se habla de primeras líneas, segundas líneas. El Señor, en cambio, nos hace una propuesta diversa. Aquí estamos para formar un solo rebaño, una sola iglesia, para luchar juntos por el bienestar de todos en la unidad y la paz, que es lo que la iglesia le pide al Señor en cada Eucaristía después de que juntos rezamos el Padre Nuestro. Cuando le decimos, no mires la fe de tu iglesia, sino que conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Que el Señor, por la intercesión de la Virgen María, nos siga regalando a la iglesia esas dos gracias. Termino con una frase de San Ignacio de Antioquía, discípulo, alumno del apóstol San Juan, que escribiéndole a un colega suyo, más joven, a San Policarpo de Esmirna, también el discípulo y alumno de San Juan, le dice:
Preocúpate por la unidad, porque nada hay mejor que ella. Un buen domingo para todos.